para que quede el registro y mi coach me dé el aval, porque si después no se acuerda de lo que dije, no, estoy mintiendo. Bueno, vamos a comenzar con el taller. Este taller forma parte de una serie de 4 talleres en donde básicamente el propósito de esto es que sea una conversación constructiva. No se trata de yo dar unos temas para que aprendan, sino lo contrario. Les voy a contar a raíz de mis experiencias, de lo que yo he aprendido, sobre todo en este tema de mi proceso de mi formación como coach ontológico profesional, de compartir criterios, la manera mía de ver las cosas, que son conceptos muy míos, son criterios muy míos, pero que se los comparto a ustedes porque es posible que hayan tenido experiencias similares a las mías. Y en el proceso del taller se van a dar cuenta de lo que les quiero, que lo que quiero que se lleven y lo que vean que les sirve, ¿no? Esto que yo les digo, lo tomen y lo apliquen en su vida. Y lo que no, déjenlo pasar. Déjenlo pasar porque yo soy yo y cada uno de ustedes es cada uno de ustedes. Somos todos diferentes, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Me confirman si están viendo, por favor. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ahí se ve bien. Ok. Bueno, voy a comenzar contando brevemente una experiencia que hubo hace algunos meses con un tema de mi hijo menor que juega fútbol, para irlos introduciendo en el tema del observador que soy. Mi hijo menor juega fútbol y en medio de la búsqueda de alternativas de que jugara en el fútbol profesional, en que ascendiera en este tema deportivo, buscando opciones. Yo encontré una opción, mi familia, o sea, yo soy de Nariño, o sea, yo nací en Ipiales, pero me crié en Pasto. Entonces, mi familia, mi papá y mi hermano viven en Pasto y buscábamos opciones en un equipo allá. Entonces, en noviembre, no recuerdo el mes, tomamos la decisión de que mi hijo presentara unas pruebas en ese equipo. Entonces yo hablé con mi esposa y hablamos del tema y la idea era que presentara las pruebas y eso fue lo que hablé con ella. Desde donde yo sé, desde los conocimientos que tengo, le expliqué a ella y hablé con ella sobre el tema de que mi hijo presente pruebas de fútbol en Pasto. Y cuando nos fuimos de acá, salimos con mi hijo, yo la vi ella muy tranquila, muy serena, adiós, chao, ya. Eso es lo que yo vi. Y me causó extrañeza porque lo que yo le había explicado desde mi punto de vista, desde Carlos, el hecho de presentarse unas pruebas es, si pasa las pruebas, se queda en Pasto. O sea, él no vuelve. Así funciona. Así funciona. Pasa pruebas, se queda. Entonces se me hizo raro que si él se quedaba, pues estuviera tan tranquila porque se va. Cuando ya después de otras conversaciones que tuvimos, logró entender lo que yo en ese momento intentaba decirle, se armó el caos. Y fue una cosa terrible. Eso fue un desastre. Porque entendió que su niño no, había la opción de que no volviera. O sea, él se quedaba allá y no volvía acá. Y como así que ya, o sea, no lo vas a encontrar en la habitación y se va, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque desde donde yo lo veo, desde mi punto de vista era claro. Era claro. O sea, hombre, es obvio, ¿no? El tema de la obvio es obvio. Pues, te expliqué lo que era. Y asumí que ella entendió lo que yo le explicaba, que no tuve en cuenta que ella es otro observador. Ella no conocía lo que yo conozco, no sabía el proceso que yo, así sea poco, yo sabía, pero ella no lo sabía. Entonces ella se hizo una idea que no era la idea que yo intentaba explicarle. Entonces es donde viene el conflicto. Cuando hablo con mi mejor amigo, le dije, mira, es que yo le contesto y él me dijo, ¿eso está claro? Sí, hermano, así es, yo no sé por qué se enojó. Entonces, con esto es que quiero introducir el tema del observador porque ese era mi punto de vista, no era el punto de vista de ella, que yo no tuve en cuenta. Y hay herramientas con las que yo puedo aclarar esto y no llegar a esa discusión
que ella tenía razón, porque no fui claro, pero para mí sí fui lo suficientemente claro. ¿Listo? Dicho esto, para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Bilbao, soy practicante de barras de Access, soy coach ontológico en formación de la Escuela de Coach Ontológico Americano y soy arquitecto de profesión. Siempre he tenido curiosidad por estos temas. Ahora con el tema del coach ontológico, el tema de la ontología, que no es otra cosa que concentrarse en el ser, todo está en el ser, nada está fuera, todo está dentro de nosotros. Y también con el tema de las barras de Access, he estado como entrando en el mundo holístico, que también me llama mucho la atención. Es algo que he descubierto ya en una edad adulta. De joven siempre me sentí como que no calzaba en ninguna parte. La verdad fui buen estudiante hasta ciertos años, después ya no. Bueno, yo igual gocé mi vida, pero nunca me sentí cómodo, por así decirlo, con el sistema, con la sociedad, con lo que nos exigían, lo que yo debería hacer, porque al vecino se quedó bien con el vecino, pero yo me sentí incómodo con eso. Ha sido como resultado de este tipo de cosas. Cuando nosotros, en todo este tema que yo hablo de mi experiencia, porque todo lo que yo les voy a contar es a raíz de mi experiencia, y teniendo en cuenta los temas que he ido estudiando, los libros que he ido leyendo, me gusta la lectura, no puedo declararme pues un lector que me leo 4 libros al mes, no, pero sí acostumbro a leer, ¿no? Me gusta el tema de la lectura y entendí algo cuando, por ejemplo, no sé si alguien aquí haya, es que hay jóvenes, pero bueno, si alguien contemporáneo a mí, yo también soy joven, lo que pasa es que la barba se puso blanca, pero la verdad es que yo soy joven. Pero en mi época había una película, El Señor de los Anillos, que también tiene unos libros. Y si tú lees el libro, la película se queda corta. O sea, lo que lees en los libros es algo muy distinto. Lo que te brinda el libro es mundos que creas en tu mente, no es lo que te muestra. Pero es una referencia a la película. Entonces, me gusta mucho el tema de la lectura. Y durante toda mi vida he tenido puntos de vista que en un principio consideraba que estaban mal. Mis puntos de vista eran mal, porque la sociedad, para la sociedad eso estaba mal. Entonces, lo que la sociedad decía que estaba bien, eso era lo que estaba bien. Pero lo que yo consideré, mi punto de vista, estaba equivocado frente a eso. Y con todo esto, este aprendizaje y este proceso que he tenido durante este tiempo, he podido entender que no es así. Cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista, vemos las cosas de diferente manera y eso no está mal. No hay el concepto de bien o mal, son puntos de vista diferentes, sino que es los sistemas, el sistema en el que estamos envueltos, han creado esos mecanismos para que haya un control, para que ellos tengan el control. Entonces, cuando aparecemos personas como nosotros, entonces nosotros no servimos porque estamos como fuera de onda, somos como locos, somos los extraños, somos una serie de términos y adjetivos que va con nosotros. Es porque hemos ido despertando conciencia de quiénes somos cada uno de nosotros y en eso tiene que ver nuestro punto de vista. Cuando yo veo las cosas de cierta manera y el otro de otra, en un principio hay conflictos, como ven en la imagen, ¿no? El hecho de que la otra persona vea distinto no significa que esté equivocado, simplemente es que ve diferente. Pero nos hemos acostumbrado, y esto se ha vuelto una cosa automática, de que si no estás de acuerdo conmigo está mal. Si no estás, y voy a usar términos y me refiero a, por ejemplo, el tema de la iglesia, lo digo con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Pero hay temas de la iglesia que no te permiten hablar de cierta manera. Hay ciertos movimientos cristianos que no te permiten cosas porque eso está mal. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de ellos, eso está mal. Entonces, nos hemos desarrollado en ese tipo de juicios, llamémoslo así, ¿no? Y de creencias. Entonces, en donde yo frente al sistema estoy equivocado si digo que es un 6 porque el sistema dice que es 9. Entonces yo estoy equivocado y así hemos vivido. Pero la realidad es que yo no estoy equivocado. Lo que yo hago es ver las cosas de otra manera a la que tú la ves. Y eso pasa en las relaciones y por eso hay muchas discusiones, hay muchos debates, hay separaciones, hay una cantidad de cosas, hay suicidios, porque no se entienden a las personas, porque no aceptamos la forma de ver de esa otra persona que la asumimos como equivocada y en realidad no está equivocada. Entonces un joven puede entrar en depresión porque nadie lo entiende, porque él es el malo, él es el enfermo, él es el que no sirve y es al contrario, los enfermos son los demás. Él es el que está sano, él es el consciente, ¿no? Entonces miren que son
maneras diferentes de ver las cosas. Y a eso es a lo que yo los quiero llevar con esto, a que entremos en conciencia, a que entendamos que es un proceso en el que yo estoy. El hecho de que yo les muestre esto no significa que, yo sí, yo ya, o sea, ya identificó todo y tengo claro todo. No, estoy en ese proceso y seguiré en este proceso hasta el día en que me muera, porque nosotros estamos en constante evolución. Considero y estoy convencido de que yo debo mantener en constante modo aprendiz. Nunca considerarme un maestro, así tenga la experiencia que tenga, pero siempre considerarme aprendiz. Yo aprendo de todo el mundo, aprendo de un niño de 2 años, aprendo de un bebé, aprendo de mi papá de 75 años, de mi hermano que tiene 40. Yo aprendo de todos ellos, de todos aprendemos. Por lo que les estoy hablando, somos puntos de vista diferentes y cada uno tiene cosas diferentes que enseñar. Entrando al tema de observar, ¿no? Que es el tema principal de este taller. Es importante que tengamos clara la diferencia entre ver y observar. Cuando yo veo, lo que hago es que simplemente las imágenes pasan por mi retina. Es eso, digamos, un fenómeno físico, es biológico. O sea, las imágenes simplemente entran por tu iris, por tu cristalino, por el ojo, no me sé las partes del ojo, entran por el ojo. Eso es lo que pasa. Pero cuando yo observo, hay un observador, que soy yo, y a lo que yo estoy viendo, a lo que veo, le sumo una interpretación. Entonces ya dejo de ver y comienzo a observar. Entonces tenemos que salir de ese modo ver y pasar al modo observar. Cuando yo observo, analizo. Cuando yo observo, interpreto. Cuando yo observo, me pregunto. Cuando yo observo, creo inquietudes. Con observar puedo cambiar cosas. Con ver no pasa nada. Es como que yo esté viendo una película muy, no sé, muy tierna, muy romántica, y entonces yo estoy mirando así. Y me quedo así porque estoy viendo. Pero cuando yo observo la película, yo interpreto. O sea, yo veo, incluso me puedo meter en el personaje que está ahí. Yo siento esa tristeza, que eso es lo que me pasa. O sea, yo les confieso que soy un llorón. O sea, yo tipo llorón, yo soy muy sentimental, ¿no? Y yo esto lo he repetido varias veces. Yo he visto la película Gladiador 100 veces y en la misma escena se me encharcan los ojos. Al principio lloraba, pero después como de la 50ª vez que vi la película, ya se me encharcaba. No lloraba, pero se me siguen encharcando. Porque yo me meto en el papel del gladiador como padre que mataron a su esposa y a su hijo de una manera horrible. Y a mí me duele. Soy muy emocional, muy emocional. O sea, yo veo películas, series, o incluso veo videos. Yo no soy de redes, de estar pegado, pero igual chismoso Facebook, chismoso Instagram. Y hay escenas. Por ejemplo, alguien que tuvo un detalle con un niño, un deportista que le regala una gorra, a un peladito en silla de ruedas. Esas cosas a mí me emocionan, a mí me mueven. O sea, yo soy muy emocional. Entonces, volviendo al tema de observar, es eso, yo observo y no solamente miro, sino que me meto en la situación, me meto en lo que están llegando a mis ojos, digo, hago una interpretación. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que hay unos componentes que son el observador, y cuando yo observo, hay una acción con esa observación. O sea, siempre va a haber acción. Estoy describiendo la manera como nosotros como seres humanos funcionamos. ¿Listo? Y que forma parte del proceso de la transformación dentro del coaching ontológico. Entonces, yo cuando observo, va a haber una acción. Dependiendo de lo que yo observo, cuando yo veo la película y me meto en el personaje, yo lloro. Ahí hay una acción. Yo lloré. Y siempre con lo que observo, si veo algo que me causa alegría, voy a sonreír, me voy a sentir bien, siempre va a haber una acción. ¿Listo? Frente a esa observación. Y frente a esto va a haber unos resultados. ¿Listo? Hablando de cuando yo me propongo hacer cosas, ¿no? Y más adelante van a entender algo que a mí me ha parecido fabuloso encontrar estos temas, entender las cosas que llevo años sin poder entender, que no había entendido. Y estoy comenzando a entenderlos. Y es el tema de los resultados, de yo cómo consigo los resultados. ¿Qué pasa con los resultados que yo tengo? Hay personas que vienen haciendo muchas cosas, y los resultados no cambian, no consiguen lo que quieren. A veces se plantean unos propósitos, tienen unos planes, tienen objetivos y resulta que salen de aquí pero no llegan acá, se fueron por otro lado.
porque no fueron capaces de obtener los resultados que querían. Entonces, frente a esto, hay lo que nosotros llamamos unos niveles de aprendizaje. Dentro de estos niveles de aprendizaje, vamos a encontrar estos elementos que les nombré, que es un observador, que el observador, ¿no? Se produce una acción y esta acción va a traer unos resultados. Básicamente es esto, va a traer unos resultados. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos cuando simplemente hay acción y esta acción nos trae unos resultados. Eso es lo que nosotros le llamamos aprendizaje de primer nivel o de primer orden. Y ahora un segundo, yo corro un poquito la cámara que tengo acá. Entonces son de primer nivel. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos, este observador que soy yo, hago y consigo unos resultados, los que sean. ¿Listo? Entonces, es cuando uno escucha, o yo he escuchado, he visto videos que no se trata de, o sea, el trabajo duro no es el que te trae el dinero, el trabajo duro, porque si no los que cargan bultos de cemento, los que cargan bultos en las galerías, los que trabajan en construcción, los más rasos serían millonarios, porque ese trabajo duro, ¿no? Es eso, y hay gente que busca eso, trabajar, pero no ven los resultados. O sea, hay una serie de resultados que por lo general, no son satisfactorios. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos de primer orden. Es buscar hacer y conseguir resultados. Pero cuando nosotros tenemos a estos mismos elementos, el observador, la acción y los resultados, pero aparte de la acción y de los resultados, incluimos a ese observador, a este observador. Cambia absolutamente toda la ecuación y cambia absolutamente todo el panorama. Eso es lo que llamamos un aprendizaje de segundo nivel. ¿Y por qué digo que cambia todo? Y les voy a contar mi experiencia, porque hace unos meses, hace poco, como muchas personas, yo pasé por una crisis económica. Y el producto de esa crisis económica, después me di cuenta, no, después pude entender que esa crisis económica era el resultado del aprendizaje de primer nivel. Acción, y busque resultados que no eran los que yo quería, no eran los que yo buscaba, no había esa satisfacción de yo encontrar, ¿no? Y que por ahí me llegue el dinero. Entonces, era un tema de solo buscar, acción. Pero cuando entra el observador y empiezo a hacerme preguntas, porque en este nivel es cuando yo me empiezo a hacer preguntas. Y la primera pregunta que yo me hice es, ¿por qué me pasa esto? No sé si a alguien le ha pasado. ¿Alguna vez he hecho una pregunta? ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué yo soy así? O sea, ¿por qué? Y voy a utilizar palabras que pueden sonar feas, pero son palabras que se usan en el común. No, ay, ¿por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué soy tan desgraciada? Ay, es que yo tengo, no sé, hasta una maldición, no sé, ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, yo empiezo a hacerme preguntas de por qué no tengo buenos resultados, qué es lo que estoy haciendo mal, o sea, por qué no me pasa lo que yo quisiera que me pase. Entonces, mire que comienzo a hacer preguntas y ya no depende de la acción, sino del cambio que hay en el observador. O sea, transformo el observador. La acción es la misma. Voy a poner estas palabras, la situación crítica del país donde vivo, cual sea. La situación es la misma, no ha cambiado. Mi país sigue en crisis. Pero resulta que ese observador que antes veía el país en crisis ya no lo ve en crisis, porque salió de ese sistema y cambió su forma de ver el entorno y ya ha encontrado otras opciones. Dicen que donde todos lloran, el emprendedor vende pañuelos. Y la situación está ahí. Pero ¿qué fue lo que cambió? Fue el observador. Mi manera de ver las cosas, mi punto de vista. Eso es lo que yo cambié y lo que hizo que eso cambiara. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos de segundo nivel. Y cuando esta transformación, ¿no? Esta transformación, yo la logro mantener en el tiempo. O sea, no es una cuestión de un momento, sino que yo entré.
y aprendí esta manera de hacer las cosas. Yo he escuchado un término de desaprender, que yo en mi caso no acepto ese término de desaprender porque lo que yo aprendí, lo aprendí. O sea, para mí, para Carlos Bilbao, y asumo la responsabilidad de lo que digo, no se puede desaprender nada. Lo que yo aprendí, lo aprendí y está en mi mente, ya lo tengo aquí. Yo ya lo aprendí, está ahí. Lo que puedo hacer, como dice Julio Olaya, que es uno de los creadores del coach ontológico, es que yo lo acepto, lo que considere que no es así, lo acepto y trasciendo y sigo, pero no puedo desaprenderlo porque cuando yo aprendí a montar bicicleta, eso está ahí. Lo que aprendí en aquí, ahí está, y lo que aprendí acá, ahí está, eso no se va, está ahí. Entonces, cuando yo logro mantener esto en el tiempo, lo mantengo y entro en un camino de recurrencia, que esto significa es cambiar mi forma de ver las cosas. Es como, no sé si han visto que hay un video de los astronautas, los primeros que fueron al espacio con una cámara, entiendo yo, es posible que me equivoque. Iban a buscar otros planetas, pero de pronto al astronauta se le ocurrió girar la cámara hacia la Tierra. Cambió el punto de vista que tenía. No fue a buscar otros planetas, volteó a ver la Tierra y confirmó que era redonda. Cambió su punto de vista. Eso fue algo histórico. Por primera vez veían la Tierra redonda. Era verdad. ¿No? Hace mucho tiempo decían que eso era una locura. ¿Cómo te ocurre decir que es redonda, si es plana? Entonces, mire que lo que cambia es el observador. Entonces, la recurrencia se refiere a eso, a cambiar, a transformar la manera en que estamos viendo las cosas. La cambiamos y somos conscientes, tomamos consciente de la observación. ¿Listo? ¿Y esto qué es lo que hace? Esto genera que tengamos prácticas nuevas, que tengamos hábitos nuevos. Y estas prácticas nos llevan, para mí, a tener un mejor estilo de vida, a llevar una mejor relación laboral con la familia, incluso a cómo te vas a sentir va a cambiar. Porque este tipo de... Hay muchas cosas que te cargas porque no sabes cómo soltarlas. Pero cuando empiezas a entender esto, o sea, yo no tengo por qué estresarme por este tipo. Es él, yo soy yo. Pero hay gente que le pasa eso y se enferman por este otro tipo, por esta otra tipa. Se enferman. No entienden que él es un observador y yo soy otro. Él tiene un cuerpo, un lenguaje, unas emociones que yo no tengo. Yo tengo otras. Y cuando logre entender eso, el panorama de nosotros va a cambiar. Y esto aquí también interviene en el tema de las emociones, ¿no? Porque nosotros somos unos seres emocionales. Cada cosa que hacemos, cada cosa que hacemos, trae consigo una emoción que la vamos a ver más a detalle, un poco más adelante. ¿Listo? Si ven esta imagen, ¿en qué es lo que sienten cuando ven esta imagen? ¿Les causa aberración? ¿Les causa asco? ¿Les da Fastidio. fastidio? Bien, gracias. La idea es que hagamos lo que decía, vamos opinando y conversando. Fastidio. Sí. Miedo. ¿Cómo? Miedo. Miedo, sí. Entonces dice, mira, Obvio. esos colmillos donde me llega a morder, Dios mío. Y habrá otra persona que diga, no, mira, esas orejitas tan lindas. Son como transparentes, pero están bonitas, ¿no? El peludito está lindo, mira las paticas. Eso es lo que en cada uno de nosotros generó reacciones diferentes. Posible que sean similares, pero reaccionamos de manera diferente. Cada uno tuvo su reacción. Ahora dígame, ¿qué sienten? ¿O cuál es en su cuerpo? ¿Cómo sienten cuando ven esto? Carlos, el primer dibujo escribieron por ahí que era tierno en el primer En dibujo. el primero, hay alguien que le parece tierno y aquí no hay nada bien ni mal, le gusta el ratón así y está tierno. Y acá tenemos otro. Ahora dígame qué sienten cuando ven a este ratón. Es otro ratón. Felicidad. Felicidad, ternura, alegría. O sea, está lindo el ratoncito. Ese provoca cogerle las orejas y apapacharlo y cogerle los cachetes. Y es otro ratón. Miren cómo la manera de ver de Walt Disney diferente. En un ratón vio esto. Vio a Mickey Mouse.
Él no vio un ratón horrible, qué miedo y qué susto, y no, qué cosa tan fea, tan desagradable, no vio eso. Entonces, tenemos unos puntos de vista diferentes. Esta imagen me gusta mucho. Miren lo que piensa la gallina. Es obvio, ¿cierto? Si yo soy una gallina, es obvio. Pues este personaje está incubando a un hijo y ahí sale el hijito del huevito. ¿Y quién le discute a la gallina eso? No le puedes discutir eso. ¿Por qué? Porque la gallina, desde su punto de vista, desde donde ve las cosas, eso es lo obvio, eso es lo lógico. O sea, la naturaleza es esa. Pero nosotros como seres humanos sabemos que no pasa eso. Entonces, para que entendamos que cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Esa frase no son mías, les aclaro. Entonces, para que tengamos en cuenta, esto es muy interesante y cuando logramos comprender y entendemos que este tema del observador, esa acción y esos resultados, no tienen unos elementos que tienen que funcionar en coherencia. O sea, no podemos separarlos. Yo considero que es imposible que pueda separar uno del otro. Si nosotros tenemos un lenguaje, o sea, somos seres del lenguaje. Hay personas que consideran que por la misma situación de que vivimos en automático, o sea, ya estamos tratados en un sistema, lo que nosotros acá llamamos la transparencia, o sea, andas, no te das cuenta de nada. No hay gente que incluso va en los carros y ni saben que el semáforo pasó a rojo, ¿no? Porque ellos van. Alguien me decía, hermano, yo salí de mi apartamento y cuando me di cuenta estaba en la oficina. ¿Cómo llegó? Pero él dice que eso le pasa, porque van en automático, o sea, en transparencia total. Entonces, el lenguaje forma parte de todo esto, todo lo que decimos. Nosotros somos unos seres de lenguaje, es la manera en que nosotros nos comunicamos. A excepción, obviamente, unas excepciones, hay lenguaje de señas, pero por lo general, toda la población humana tenemos lenguaje. ¿Listo? Y a eso sumen emociones, porque es que yo no puedo hablar y dejar la emoción a un lado. Aquí donde estoy hablando tengo una emoción. Ustedes que me están escuchando, cada uno tiene una emoción distinta de acuerdo a lo que han ido viendo. Y es posible que se estén ya haciendo preguntas. Es decir, que en este momento, si alguien se ha hecho preguntas y diga, no, la verdad, yo no me quedo en cuenta de esto, es porque están cambiando ese observador. Ya están pasando al aprendizaje de segundo nivel. O sea, ya están cambiando cómo ven las cosas porque dicen, sí, yo no había entrado en razón de que yo soy distinto a mi esposo. Y yo a mi esposo le digo, mira, pero ¿por qué no haces esto? Es obvio. O sea, eso es así. Yo alguna vez a alguien le escuchaba que le parecía raro, increíble que una persona a los 40 años no sepa, no tenga un rumbo, pues, no tenga un propósito. Y yo aquí con mis 50 decía, y si esta señora supiera que yo estoy en las mismas y tengo 50, mejor no le digo nada. Porque somos diferentes. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene unas emociones, somos diferentes y cargamos emociones distintas. Y a esto también súmele el tema de nuestro cuerpo. Entonces, si ustedes ven estos tres elementos, estos tres componentes, no los podemos separar, no los podemos separar, es imposible. El lenguaje tiene unas emociones y estas emociones tienen una corporalidad. Y de cada persona es diferente, de cada persona es diferente. Entonces, cuando nosotros logramos esta coherencia, logramos esta conexión, es cuando empezamos a transformarnos a nosotros mismos, que es donde está todo. La respuesta a todo está acá adentro, no está afuera. Y con esto no quiero decir que no pueda hacer un taller, que no pueda recurrir a una terapia, que no pueda ir donde el psicólogo, que no significa eso, no. Esas son herramientas, pero esas herramientas, ¿quién las usa? Yo. Yo soy el que debo usar esas herramientas que encontré afuera, pero la herramienta no me soluciona nada. Un destornillador en el piso no hace nada. ¿O han visto un destornillador solito dando vueltas? Bueno, una película de terror de pronto, pero él no hace nada. Entonces, cuando logremos esta conexión, comenzamos la transformación. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el fin de que comencemos a encontrarnos a nosotros mismos. ¿El ejercicio cuál es? Aquí yo creería, bueno, si hay personas que no han meditado, es una meditación muy corta, es muy corta.
en donde yo los guío y les digo qué vamos haciendo. Les voy a hacer unas preguntas mientras están en estado meditativo. Es para que ustedes, si tienen la respuesta ahí, acepten lo que les llega. No piensen. No piensen en la respuesta. No la piensen. A lo que yo les pregunto, no tienen que contestármela. Mentalmente la contestan. Hágale caso y póngale cuidado a lo que viene, a lo primero que le llega. Porque cuando piensa, no es usted. Es que ya está organizando, llámelo como quiera, llámelo el ego, empieza a organizar y empieza a hacer análisis. No, estas son respuestas donde no hay análisis, no hay pensamiento. Cuando termine la pregunta, usted se contesta o después hace el ejercicio y lo contesta. ¿Listo? Entonces, por favor, siéntense ahí donde están, de manera recta, apóyense en el espaldar. Y si les queda fácil descalzarse, descálcense y pongan los pies sobre el piso. En donde estén, coloquen los pies sobre el piso. ¿Listo? Y vamos a cerrar los ojos. Y nos empezamos a concentrar en nuestra respiración. Una respiración suave, una respiración cadenciada, normal. Inhalo, exhalo. Soy consciente de que ese aire, que le voy a poner un color azul celeste, lo inhalo, pasa por mi nariz, entra a mis pulmones y lo exhalo. Inhalo, exhalo. Y voy a comenzar a respirar en 3 tiempos. Inhalo en 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostengo. 1, 2, 3. Y exhalo. Otra vez, inhalo. Sostengo. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Sostengo. Y exhalo. Y comienzo a ser consciente de mi cuerpo, sintiendo mis pies, mi tobillo. Siento una corriente que sube por mis piernas, pasa por mis rodillas, llega a mis muslos, a mi cadera, pasa por el abdomen, llega a mi pecho, pasa por mis hombros, la siento por mis brazos, hasta la punta de mis dedos, sube por mi cuello, pasa por mi mandíbula y la relaja, suelto mi mandíbula, sube por mis orejas y sube hasta mi cabeza. Y siento todo mi cuerpo y sigo respirando. Inhalo, sostengo y exhalo. Ahora que siento mi cuerpo y siento que soy yo, no soy nada más, no existe nada más, no existe nadie más, solamente soy yo, sin cargos, sin profesiones, sin puestos, sin juicios, solamente soy yo. Y ahora que estoy yo aquí solo, quiero preguntarme si todo en lo que yo creo es cierto. ¿Qué evidencias o pruebas tengo de que eso es verdad? Lo aprendí afuera, lo aprendí en mi casa, o fue una creación de mi mente con lo que me dijeron. Inhalo, sostengo y exhalo. ¿Qué necesito para comenzar a mirarme hacia adentro? Para comenzar a descubrir quién soy, sin pensar en nadie, sin considerar a nadie, sin preguntarle a nadie. Simplemente comenzar a mirar hacia mi interior. Inhalo, sostengo y exhalo. ¿Qué es lo que más amo de mí mismo? Inhalo, exhalo.
¿qué es lo más importante para mí? Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo una vez más, este color azul celeste, hermoso, y siento como entra en mis pulmones y exhalo. Soy consciente de mi cuerpo, comienzo a sentir mis pies, comienzo a sentir mis piernas, mis hombros, mis brazos, comienzo a mover suavemente mis dedos de las manos, los dedos de los pies, y cuando estén listos pueden abrir los ojos y regresar. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se sintieron? ¿Hubo alguien que sintió algo, que encontró algo que no había visto antes? ¿Alguna vez se habían hecho alguna de estas preguntas hacia ustedes mismos? Alguien que me cuente ahí cortico si sintió algo o no, no sintió nada, no pasó nada, sintieron energía. ¿Qué les dijo su mente, si se puede saber, hasta donde puedan contarme? Sin miedo, sin pena, aquí no hay juicios. Yo sí puedo responder todas las preguntas rápido. Ok, perfecto. ¿Cómo te sentiste antes de y después de? Bien, Bien. sí. ¿Mejor en algo como estabas antes, después de preguntarte estas cosas? Un poquito. Ok, Yo creo que estoy trabajando en eso también. Entonces se me facilitó, se me perfecto. facilitó dar las respuestas de lo Listo. que y quién soy, a dónde voy. Claro que todavía no tengo el resultado, pero ahí voy. Perfecto. No, me encanta que esas respuestas que conseguiste. Todo forma parte del proceso, ¿no? Todo es un Sí, proceso. Muchas veces yo quiero que sea rápido en muchos procesos. Quiero salir rápido de esta crisis. Yo quiero saber quién soy, quiero saber para dónde voy ya. Entonces, y eso requiere de paciencia, de práctica, de lo que yo les hablaba, de mantener esto en el tiempo, que es lo que va generando estas prácticas, ¿no? Y esos ejercicios se pueden hacer todo el tiempo. El hecho de que te hayan llegado respuestas en este momento, o que hay algunas que tienes, o hay otras que no tienes, no significa que hasta ahí llegue el proceso. Yo esto puedo meditarlo todos los días, y yo lo hago, y es posible que cada día yo tenga una respuesta distinta porque es un mundo cambiante, y mi vida está en ese mundo cambiante, y forma parte del proceso de transformación. Y en cada proceso voy encontrando nuevas cosas. Y la respuesta de qué es lo que más amo de mí mismo hoy es una y mañana es otra, y no está mal, está bien. ¿No? Y no está bien, digamos, no está bien ni mal, sino que es lo que tienes en ese momento y lo que hay que aceptar en ese momento. ¿Listo? Gracias, Erika, por participar. Muy amable. Vamos a seguir. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿No? Que forma parte de lo que yo os hablaba de estos tres componentes que tenemos, que son el lenguaje, que es el primero, las emociones y la corporalidad. En cuanto al lenguaje, ya les dije que nosotros, los seres humanos, somos unos seres eh, es nuestro medio de comunicación, es como desarrollamos, digamos, la manera de entendernos, ¿no? De comunicarnos es el lenguaje. Y este lenguaje hay, solemos mantener igual en un estado, hay una frase que es un poco, digamos, como de cajón, que dice que las palabras tienen poder. La han usado mucho y yo creería que la han usado tanto que le han restado importancia. Pero ¿qué se sienten cuando ustedes dicen, es que eso es un idiota? ¿No? Sos un imbécil. Ya tú eres muy tonta, ¿no? Qué bobo. Es muy lento, es mucho tacaño. ¿Qué se siente? Algo despierta en cada uno de nosotros. Eso no pasa así. Entonces, el lenguaje tiene un nivel de importancia, ¿no? Altísimo, que por lo general no lo valoramos. Y en donde es importante que tengamos cuenta estos conceptos, como el de las distinciones, las acciones y los discursos históricos. Cuando yo hablo de distinciones, ¿no? Para hacerlo sencillo, yo tengo estas imágenes aquí, es lo que yo puedo distinguir, lo que yo reconozco, cómo hablo desde donde yo soy. Si aquí, por ejemplo, yo tengo un agrónomo, me va a hablar en unos términos de agronomía que yo no voy a entender porque yo soy arquitecto.
alguien que es médico, habla unos conceptos que no los entiende por lo general la gente del común, sino entre la comunidad de médicos. Entonces, yo escuchaba a un master coach que hay acá, que contaba un caso de que la mamá escuchaba al hijo hablar con el amigo de medicina, en términos médicos, unos términos técnicos que no los entendía nadie. Entonces ella le dijo al hijo, dijo, el día que ustedes hablen de tal manera que los entiendan, la gente va a empezar a entenderlos y apreciarlos, porque hablan en unos términos que no se entienden, ¿no? Entonces, traigo este ejemplo para, en el tema de las distinciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la distinción en el caso que les contaba al principio del fútbol, las distinciones que tiene mi esposa sobre el fútbol son distintas a las mías, así yo no soy un experto en fútbol, pero ella no me va a entender. Cuando mi hijo me dice, cola, 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 lo escucho que dicen en el partido, pues yo no tengo ni idea qué es cola, cola, es que van a llegar a presionarlo a quitarle el balón. Alguien lo va a atacar para quitar el balón. Cola, cola, cola. ¿No? Ladrón, ladrón, ladrón. Bueno, se entiende un poco más. Pero eso se refiere con el tema de las distinciones. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que todos tenemos distinciones diferentes. Y con eso, es que con el solo hecho de entender que el otro tiene otras distinciones, yo voy a lograr una conversación más productiva, cuando yo logre entender eso. El tema de las acciones, aquí es donde se incluyen las afirmaciones, las declaraciones, pedidos, ofertas y promesas. Entonces voy a hablar brevemente sobre ellas. Entonces las afirmaciones lo que hacen es describir el mundo como es, ¿no? Ese carro es rojo. Si estoy frente a un carro rojo, que también tiene, digamos, el tema, por ejemplo, de los daltónicos. No lo va a ver rojo, lo va a ver gris. Ahí viene el observador de cada uno. Entonces, tráeme un lápiz rojo y la persona te trae un verde. Pero es que este no es porque seguramente es daltónico, entonces no distingue los colores. ¿No? Entonces, esas afirmaciones lo que hacen brevemente es describir el mundo en donde estamos. Listo, la policía es la ley. Eso es una afirmación porque está consensuado. O sea, la comunidad acordó, varias personas, que así es. La policía es la ley. Entonces son afirmaciones. Lo que describimos, con eso describimos el mundo tal como es. Cuando entramos a las declaraciones, estas son frases escritos que cambian y crean mundos. Eso crean situaciones diferentes. Las afirmaciones no. Cuando haces una afirmación, ya, o sea, quedó ahí, pero la declaración sí te crea otras situaciones. Por ejemplo, para los que nos hemos casado, los declaro marido y mujer. ¿Alguien considera que eso no le cambia el mundo a uno? Se lo cambia totalmente, ¿no? Las declaraciones de independencia. Entonces, eso tiene otros efectos que no tienen las afirmaciones. Entonces, para que tengamos claro la diferencia entre las afirmaciones y las declaraciones. Cuando entramos a los conceptos de pedidos, ofertas y promesas, y es algo que yo les hablo desde mi experiencia, porque el tema de la crisis económica forma parte de este tema, de los pedidos, las ofertas y las promesas, que eso es para todos, en lo que tú trabajes, que tú haces terapias, que tú haces sesiones, que eres coach, que eres gerente de una multinacional, que eres contratista, que eres bombero, en lo que sea, esto está incluido dentro de nuestro lenguaje. Es el tema de hacer pedidos. Alguien aquí, ¿qué concepto tienen aquí de pedir ayuda? Por ejemplo, hay alguien que tenga un concepto sobre pedir ayuda. ¿Qué sienten cuando les ha tocado pedir ayuda? Alguien que me pueda decir, me puede escribir. ¿Qué sienten cuando piden ayuda? ¿Qué sentimiento les llega? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando han tenido que pedir ayuda? ¿Alguien se ha sentido mal? ¿Alguien se ha sentido mal por pedir ayuda? ¿Por tener que pedir ayuda? ¿O pedir a alguien a otro? ¿O Yo no. no que nada? Bien. ¿Hay alguien que ha sentido lo contrario? ¿Nadie? A mí no me gusta mucho. ¿Luisa? Yo también. Sí. Siento como debilidad. Ya me han dicho que no, pero estoy trabajando en eso. Ok, debilidad. Bien, gracias. Yo, cuando entré en el tema de los pedidos, de pedir ayuda, Jessie dice que piensa que molesta a otros. que molesta a otros. Gracias, Jessy. Gracias. En el caso mío, pedir ayuda para mí era humillante. Humillante pedir ayuda.
sea, si yo pedí ayuda era por, discúlpenme la expresión, estaba jodido. Ese era mi concepto de pedir ayuda. O sea, si yo pido ayuda estoy llevado. O sea, pobrecito, como me decían a mí de chiquito, pobrecito el Carlitos. Está fregado, pues pidiendo ayuda, no pudo. O sea, no fue capaz. Mira, no pudo. Entonces pidió ayuda, pues tocar ayudarle. Porque pues, ¿qué más hacemos? Ese es el concepto en el que yo estuve sumergido con el concepto de pedir ayuda. Cuando le escuché a alguien que tenía la misma situación, pero cuando entendió que el pedir es un concepto incluso de amor propio. Es un concepto de amor propio, pedir ayuda. O sea, yo tengo derecho a pedir ayuda. Eso no está mal. Pero la sociedad, el sistema en el que estamos, me metió en eso. Me metió. Que si yo pido ayuda es porque estoy fregado. O sea, porque no tengo un peso, entonces no puedo pedir ayuda. O sea, está mal. Eso es arrodillarme ante otros. Y no me voy a arrodillar porque mi amigo decía que ni más faltaba, pues. Yo, arquitecto, arrodillarme, ¿no? Entonces tenía ese concepto. Pero cuando entendí eso, mi manera de ver las cosas cambió. Es más, el hecho de pedir ayuda le da la oportunidad a otra persona, porque no sabes qué personas están buscando a quién ayudar. Hay personas que forman parte de su servicio y quieren ayudar a otras personas. E incluso buscan. Yo tengo un espacio que se llama Hablemos en 15 y el propósito de Hablemos en 15 es, hermano, yo le ayudo a Hablemos. Dígame de qué quiere hablar. Yo no lo juzgo absolutamente nada. Es una conversación. Yo le cuento mis experiencias con lo que usted me cuenta. Es privado, no hay juicios, ¿no? Es confidencial, total confidencialidad. Entonces, yo me ofrezco para eso. Entonces viene el tema de las ofertas. Entonces, que puedo ofrecerme, que ofrezco, que pido. Entonces, cuando hay entre los pedidos, la oferta y el tema de el concepto de las promesas, hay una coordinación de acciones. O sea, cuando hay pedidos, o sea, el pedido va con la oferta o la oferta va con el pedido, y cuando la respuesta es sí, se recurre a una promesa. Se recurre a una promesa. Pero ¿qué pasa con esos pedidos? Que es el problema que yo tuve y que afronté. Que mis pedidos, me di cuenta después que no eran precisos. Mi oferta, muchas ofertas mías, hablando de la parte laboral, eran precisas, con fechas, con todo, pero los pedidos no eran claros. Entonces, cuando no hay esa claridad, que es importantísima, entonces les voy a poner un ejemplo. El contrato, te voy a dar un anticipo el miércoles 10 de octubre a las 10 de la mañana. ¿No? Eso, ahí hay una promesa. Ahí hay una promesa. Frente a un pedido y una oferta que hubo que nos llevó al contrato. Listo, estamos en el contrato y hay una promesa de un pago. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Que te cumplen o te incumplen? Cualquiera de las dos, te cumplen o te incumplen. Si te incumplen, ¿no? Cuando entre el pedido y la oferta hubo un acuerdo y dijiste que sí, y se hace un contrato, entonces cuando te pueden incumplir, incumplir. Si te cumplen, pues todo está bien, hay buen ambiente, todo es chévere y seguimos trabajando. Cuando no hay ese cumplimiento, cuando la promesa se incumple, cuando ese contrato no se paga el día que se acordó, entonces vienen los reclamos. ¿Cuándo puedo yo hacer un reclamo? Cuando hay eso especificado de esa manera. Cuando hay una fecha, hay una hora, hay algo firmado, hay un acuerdo muy claro después del pedido de la oferta o la oferta del pedido y está todo muy claro y me la incumpliste. Ahí hay un reclamo. Pero cuando no hay esta especificación, que ahí fue donde yo pequé, entonces, ¿qué tuve que hacer? Quejarme, porque no había cómo yo hacer un reclamo. Y frente a la queja no hay soluciones prontas, pero frente al reclamo sí. Porque frente al reclamo hay muchas figuras, incluso jurídicas, en las que puedes actuar. Pero no lo tienes claro. ¿Cuántos de nosotros le hacemos una promesa a un hijo? Y le dices, el sábado vamos para cine a las 3, en la función de las 3. Y cuando llega el sábado, hijo, no puedo. Me resultó esta vaina. Mi mamá me incumplió la promesa. O sea, mi mamá no cumple lo que me promete. Y después, uno de papá dice, no, pero tampoco. O sea, pues no podemos. Vamos otro día. ¿No? No nos damos cuenta de lo que generan el incumplimiento de las promesas.
Yo te pongo un ejemplo laboral que lleva a lo que me llevó a mí, a la crisis económica por no haber sido claro y por otras cosas, no por el observador que no había cambiado, todo este tema. Pero ahí, cuando vamos a la parte familiar, que ya nos toca el corazoncito y ya nos mueve otras emociones, y dice, yo te acompaño, hijo, ay, cuando vas a tocar el piano, y uno en películas, y a mí eso me pone a llorar. ¿Y qué va a tocar el piano, a tocar el violín? Y el papá no llega porque andaba a trabajar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tengamos mucho cuidado cuando afirmamos, ¿no? Pues es que usted es un idiota, o sea, usted sí es un vago. Eso se queda, es un lenguaje agresivo y eso crea todo lo que les he mostrado y lo que les voy a mostrar de aquí en adelante. Todo eso lo crea, ¿no? Eso es muy tacaño. Y después está llorando porque se cuenta que no era tacaño, o sea, él controla la economía, es buen marido, y yo siempre lo jodí que era un tacaño, porque no había visto eso. Cómo yo lo estoy hiriendo con el lenguaje que yo tengo, ¿no? Cuando yo declaro también cosas, cuando yo hago un acuerdo con mi esposo y no lo cumplo, ¿no? Y yo también lo he hecho, porque he estado inconsciente en este tema. Y eso, créeme que es doloroso. A mí me ha dolido. Y sobre todo cuando ya viene lo que uno llama el quiebre y viene la situación y te hacen el reclamo. Nosotros quedamos en esto y no lo cumpliste. O sea, a nivel emocional para mí es fatal. Yo me destrozo por dentro. Y entonces vienen otras cosas y otros efectos, ya lo vamos a ver, ¿no? Que pasan en mí. Entonces, comencemos por tener claro esto. Trabajemos en tener conciencia de este tipo de cosas, de cómo hablamos en la familia, en el trabajo, ¿no? El cerebro, lo que yo sé, yo no soy médico, pero lo que yo he visto y he logrado entender es que el cerebro no entiende cuando dices, hermano, trabaje para que me saque de esta pobreza y anda en un, no sé, pongamos en un Chevrolet, en un Spark. Entonces, hasta donde yo sé, pues los pobres no andan en carro, no tienen carro. Pero el cerebro que entendió, el cerebro no entendió el chiste de que sáqueme esta pobreza. El cerebro entendió la pobreza. O sea, yo soy pobre. No, esta pobreza me tiene jodido. Y la verdad es que no, no es pobre. Claro, tiene una situación económica difícil que por el tema de cómo él ve todo, está así y no cambia nada. Entonces, miren lo que hace el lenguaje. Entonces, cuidémonos del lenguaje. El lenguaje de unas cosas, así como crea mundos, crea ilusiones, crea fantasías, igual destruye e incluso destruye vidas, ¿no? Destruye sueños. Alguien que quería bailar en su vida y le dijo, "Sí, pues no bailas, sos torpe para bailar, no coordinas nada, ¿qué vas a bailar?" Le destruyó su sueño. Si vos tienes los dedos chiquitos, que vas a tocar el bajo, la guitarra, menos el piano, el lenguaje. Y ahí quedó el sueño de la música, ¿no? No nos pasa a muchos. Entonces, ojo con el lenguaje. Y el tema de los discursos históricos, que no es más que cuando yo tengo estos dos personajes aquí, que somos cada uno de los que estamos aquí en la sala, por ejemplo. Y miren, por ejemplo, los mundos que a través del lenguaje, ¿no? Y a través de su historia, de lo que vivió, de lo que le pasó de niño, de lo que le pasó de joven, lo que le pasó de adulto, las heridas que tiene de infancia, ¿no? Con todo eso que forma parte de la historia de cada uno de nosotros. Él creó estos mundos. Esos son sus mundos para él, a través de todas sus experiencias. Y le está contando al otro personaje para que lo entienda y él le contesta con estos mundos. Porque cada uno tiene una historia distinta. Entonces aquí es donde viene el tema, yo recalco mucho el tema de los consejos. Yo no doy consejos, porque yo no puedo decirle a alguien qué hacer a través de mi historia. Cuando mis mundos son los de abajo y a quien le estoy aconsejando qué hacer tiene los mundos que están arriba. No lo puedo hacer. Yo considero es un criterio muy mío. Yo cuento mi historia. De acuerdo a si alguien me pregunta, mira, es que yo no sé qué hacer, yo le digo, mira, pues ya me pasó esto y esto, y lo que yo hice fue esto. Esto fue lo que me pasó. La otra persona va a hacer un análisis, no se reflexiona y saca una conclusión de que lo que yo le dije es posible que le sirva y pueda que encuentre una respuesta, pero la respuesta la encuentra él, no yo, que es lo que se hace prácticamente en el coaching ontológico. Se lleva a la persona que vea cosas que por sí solos no puede ver.
Entonces yo le ayudo a verlo, pero yo no le doy respuestas, lo encamino a lo que ve. ¿Listo? ¿Y esto qué es lo que trae? Efectos desastrosos. Lo que se habla incluso los lleva a suicidio. Cuando escuchas cosas como esta, ¿no? Que son frases que no las bajé de internet, estas no son googleadas, es lo que yo escuché de niño y de joven, eso es lo que escuché. Eso es para los que tienen plata. Por eso yo he tenido que trabajar en el tema del dinero, porque he pensado eso, que lo que importa es la persona. O sea, a mí lo que me interesa es la persona, o sea, la plata o eso llega, pero la persona es lo más importante. Y ahora no quiere decir que yo no les dé valor a la persona, por supuesto que la valoran, pero también he valorado el dinero, porque si bien el dinero no es lo más importante, pero es importante para ser lo más importante, porque nada te lo regalan. Entonces, cuando cambias esa manera de ver, ese punto de vista sobre el dinero, las cosas cambian y las cosas llegan. En mi caso, eso casi que automático. Arquitecto, hay esto que no. Listo. Eso me ha pasado a mí. Entonces, aquí hay, miren frases, eso es difícil, hay que trabajar duro para tener alguna cosita. Yo le escuché a alguien que dijo, nosotros somos pobres porque somos honrados, dígame. Entonces yo me volví honrado y pobre. Es un juicio, ¿no? Hablando de este tema de las frases, pero eso afectan y se quedan, se quedan en la mente. Entonces, que así poco, pero es un trabajo, en fin. Entonces, esto hace que queden unas limitaciones. Y si yo las justifico, pues voy a tener esas limitaciones, porque así es. ¿Listo? Y pasamos a las emociones, eh, en donde no sé si siempre alguna vez se han detenido a preguntar, ¿yo qué siento? O sea, ¿qué estoy sintiendo? O sea, yo no lo hacía, porque no tenía la distinción de estos conceptos. Entonces yo no, o sea, ¿qué siento? No, o sea, si estoy bravo, pues estoy bravo y ya, pero no me sentaba a detallar, o sea, a entrar en conciencia de esa emoción que yo tengo. O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y hacerme preguntas, ¿no? Por qué siento esto? ¿De dónde viene esto? ¿Y qué hago con esto? O sea, ¿por qué yo reacciono así? Ahora lo hago, pero antes yo reaccionaba y pues si yo soy así y ya, sí, pues yo soy de mal genio. Y pues así era, no sé, mi tío, mi tía, así era mi papá, mi abuela. Eran de mal genio, entonces yo también soy así. ¿Listo? Entonces, con esto es, después de lo que hemos visto, este tema del lenguaje, ¿no? Vienen las emociones. Todo lo que nosotros hablamos tiene emociones, todo, absolutamente todo, ¿no? Saqué estas figuritas de la película Intensamente, quien la ha visto, yo no la vi, pero me ha dicho que es muy buena, no es una película solamente para niños. Entonces nos muestra las emociones como son. Entonces ustedes ven las emociones, la tristeza, ¿no? El desprecio, ¿no? El miedo, ¿no? Y si ven el miedo aquí, es un muñeco alto, que el miedo quiere esconderse, pero por la misma altura no se puede esconder. Miren la postura de la tristeza, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hablamos, todo esto que genera acciones, todo viene con emociones. Es distinto a cuando yo estoy en un estado, yo veo el mundo diferente cuando estoy en un estado de rabia, cuando estoy en un estado de tristeza, cuando estoy en un estado de desprecio, cuando estoy con miedo, yo veo el mundo, en cada emoción veo el mundo de diferente manera. Hagan este ejercicio ahí donde están sentados. La idea es que lo hagan para que sientan lo que estoy hablando. Miren al frente, miren a la cámara y hagan y respiren, tomen aire y boten el aire por la nariz. Háganlo lento, respiren. Ahora aceleren el ritmo. Más rápido. Algo pasa en su cuerpo. Reconocen esa respiración. La relacionan con algo. Esa respiración. Uy, no estás. Me da mareo. Eso de respirar rápido. Hagan este otro ejercicio también. Respiren pausadamente por la nariz e inhalen por la boca. Hagan despacio. Respiren. Ahora aceleren el ritmo. ¿Con qué relacionan esa respiración? ¿Hay alguien que la relacione con la tristeza? ¿Se dan cuenta que
las emociones tienen muchas cosas. No solamente estoy triste, estoy enojado, es que yo soy así, ¿no? En mi caso particular, yo vengo trabajando en un tema de rabia, porque tengo una rabia que ahora en este proceso he ido entendiendo de dónde viene y he ido analizando, porque tengo heridas de infancia que no las había visto, porque o sea, entré en ser un observador y comenzar a analizar y hacerme preguntas. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me molesta esto? ¿Dónde encontré esto? Incluso las emociones las podemos encontrar, como dice Damián Báez, las podemos encontrar en nuestras casas. Imagínense ustedes, hagan un viaje a la casa cuando eran niños, cuando eran niñas. Hagan un viaje. Si quieren, cierren los ojos y ubíquense en la casa materna, cuando eran niños, cuando eran niñas. Y recorran su casa. ¿En qué lugar de la casa te dijeron, basta, no más, saca de aquí, no joda? ¿En qué lugar de la casa te dijeron eso? ¿En la cocina? ¿Porque querías ayudar a tu mamá a cocinar? ¿Y tu mamá te dijo que no jodas, te estás estorbando? ¿En la habitación te castigaron? ¿Te dieron correazos hasta hincharte las piernas? ¿O en la sala? ¿O en el hall de tu casa? Miren que cada casa, en los espacios hay emociones. Las emociones están ahí. Y yo puedo hacer este trabajo, en el caso mío, yo de buscar dónde está esa rabia, dónde está esa tristeza, dónde está ese miedo, dónde está el desprecio por personas, por las cosas, dónde las puedo encontrar. Yo puedo hacer ese viaje a la casa y me quedo en ese viaje y miro dónde la puedo encontrar. Entonces yo después de este trabajo encontré dónde estaban las rabias. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado, por ejemplo, tocando el tema de la rabia? ¿Qué nos han enseñado por lo general de la rabia? Concepto que tengamos de la rabia. Si alguien puede decirme, ¿qué concepto tiene de la rabia? Cuando le hablan de rabia, Que es malo. es malo. Ese es un juicio, por ejemplo, que es malo. Y la educación, el aprendizaje tradicional, la educación tradicional, nos enseñó ese tipo de cosas. O sea, la rabia es malo. Usted no se puede poner bravo. O sea, estar de mal genio, eso no es bueno. La rabia no es buena. ¿Y qué pasa cuando la rabia la utilizas para decir no más? Hasta hoy como harinas. Mañana voy al gimnasio. Estoy muy gordo. Cuando utilizas esa rabia de esa manera, cuando alguien abusa de ti, cuando te hace maltratos y dices no más y te enojas, ¿crees que la rabia es mala? La rabia forma parte incluso de la dignidad humana. Cuando dejan tirado a un perro en la calle, un perrito, a mí me da rabia con el que lo dejó tirado. Me da rabia. Yo puedo sentir esa emoción de rabia. Lo que no debo hacer es quedarme en el estado de rabia, porque eso ya se convierte en un estado de ánimo. Todo el tiempo mantiene mal geniado, porque no la gestionas, porque no trabajas en ella. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no te atreves a hacer lo que quieres hacer? ¿Por qué no sacas tu curso? ¿Por qué no sacas tu taller? No, tengo miedo. Qué miedo yo hablarles y si me equivoco. ¿No? Entonces me dicen, no más miedo, mañana arranco. Y allí te pones bravo, pues. Entonces, si la gestiono, la rabia es buena. Que no es bueno tampoco, que yo le eleve el nivel a esa rabia porque puedo explotar. ¿Qué pasa cuando en tu casa haces una fogata, prendes la chimenea? Siento que no pasa nada. Es un fuego controlado en la chimenea. Pero si haces desmedidamente, alimentas esa llama, ¿qué pasa? Se va a quemar tu casa. Entonces, la rabia que ya convertida en una ira no te deja ver. En un estado emocional de ira no te deja ver. Entonces, por eso no es bueno, no es bueno. O sea, no es recomendable tomar decisiones en estos tipos de estados, ¿no? En la ansiedad. Es una angustia que yo siento porque no puedo hacer cosas, porque tengo nervios, porque tengo miedo de algo. Es que yo soy malísima para hablar en público y tengo que subirme a esa tarima. Entonces comienza la ansiedad, que algunos comen, otros sudan, el tema de la ansiedad. Y por último, yo coloqué la felicidad. ¿Y por qué la coloqué de último? Porque considero que lastimosamente es en lo que
solemos trabajar menos. Estamos en estos estados de rabia, de tristeza, de desprecio, de rencor, de ansiedad, de estrés, de angustia, de miedo, porque esa es nuestra vida normal, esa es la vida cotidiana. Lo hemos hecho tan normal que nos olvidamos de la felicidad y es la última que llega. Y a veces llega cuando hay unos quiebres, hay problemas, hay situaciones que te hacen abrir los ojos. La muerte de alguien querido, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es el reflejo de alguien que de verdad te importa. No es mala la tristeza. Y yo dejo entrar la tristeza en mi casa. Pero porque entendí eso. Si perdí a mi mamá, la quise y la valoro tanto que me da tristeza. No es malo. Y así lo entiendo. Entonces, ese es el tema de las emociones, que podamos manejarlas. Entonces, esta es otra herramienta, que eso es un taller. En los talleres hay herramientas. Van a ser ustedes solitos, van a buscar un espacio en donde se puedan sentar tranquilamente y hagan un listado reconociendo estas emociones. Reconózcanlas. ¿Qué emociones hay en mí? Si tengo un montón, escríbalas todas, escríbalas, todas, escribas. ¿Qué emociones tengo? No, lo mejor, lo más liberador que hay es escribir estas cosas con sensatez porque sé que nadie va a ver esto y nadie me va a juzgar, nadie me va a decir nada. ¿Listo? Hago este listado. Y tomo conciencia de ellas. No tomo conciencia, hago ejercicio de ver dónde pude obtenerlas. Eso no es que usted se sentó y pum, pum, apareció, ya sé dónde. No, es un proceso. Pero comience por ahí. Comience identificando a las más que puede identificar las emociones, dónde pudo adquirirlas, dónde están, en qué momento, en qué lugar, con qué persona, en qué actividad, en qué momento encontró eso. ¿Listo? Y cuando la reconozca, se va a conectar, puedes utilizar lo que hicimos la meditación, haces el mismo ejercicio y te conectas con esa energía, que la que yo llamo que es la que nos tiene aquí, esa energía universal, llámala como quieras, llámala Buda, llámala Alá, Jehová, Yahvé, Maradona, Bad Bunny, lo que quieras. Cada uno tiene sus dioses, cada uno tiene su dios y eso no es ni debatible, ni de crítica, absolutamente nada. Te conectas con esa energía y estas emociones que ves que te afectan y que no te dejan avanzar. Toma una inhalación profunda, inhalas y la sueltas, pero no la sueltas suavemente. No, la haces con fuerza. Inhalas, la sueltas. Piensas en la emoción, por ejemplo, ahorita trae un momento ahorita, trae un momento de un problema que tengas, trae un momento, trae un miedo, trae algo que te está afectando, una discusión con tu hija, una discusión con tu esposo, no te han pagado, estás sin un peso, trae ese problema, cárgalo y reconoce lo que tienes esa emoción y tienes esa rabia. Inhala, y bótalo. Haciendo este ejercicio vamos liberando las emociones que nos están afectando, ¿vale? Y para terminar, vamos a ver el tema del cuerpo, la corporalidad, que es inevitable nosotros expresarnos. Ustedes me ven, yo no estoy aquí hablando así. Y les estoy diciendo los temas que estamos viendo, la emoción y el lenguaje. No, siempre estoy moviéndome porque expreso cosas. Si ven mi rostro, también tiene ciertos movimientos. A veces miro para allá, otras para acá, para recordar algo. Miro hacia abajo porque también me concentro en algo que voy a decir. Todo mi cuerpo expresa este tipo de cosas, entonces expresiones. Y hay personas que tienen la habilidad de reconocer este tipo de cosas. Y cuando te ven, sobre todo las mamitas tienen algo, es un sexto sentido, que apenas lo ven al hijo, ¿qué te pasó? Mamá, nada, no me mientas, ¿qué te pasó? Ajá, sí. ¿Cierto? Y los detectan. La mujer tiene, digamos que unas habilidades distintas a nosotros los hombres, y es una cosa histórica, pues eso tiene su historia y su cuento transgeneracional y de ADN incluso. Entonces, tienen ese sentido de mamás, ¿no? Y mi esposa luego dice, venga para acá, Santiago. Y yo no me di cuenta de nada. Pero entonces ahí viene el tema, ¿no? Por ejemplo, tu esposo no se da cuenta. Es que usted no se da cuenta. No digo porque me ha pasado, no, sino que puede pasar. Usted no se da cuenta y entonces viene un debate. Pero es que él no tiene esa habilidad para darse cuenta de eso. Tú sí la tienes como mamá. Y es cuestión de que le veas este ojo así y ya sabes que tiene. Y eso pasa con muchas personas. Haz el ejercicio, no solo con tu familia, no porque estas son herramientas para tu familia. El tema de las emociones que vimos, utilizarlo como herramienta en tus hijos. Ya ves esto de la emocionalidad y habla con él, no habla con él.
Por ejemplo, hace poco me enojé por algo y mi esposa me dijo, ¿estás molesto? Para mí, lo dijo de tal manera que abrió una puerta. Y yo le conté por qué estaba bravo, porque estaba enojado y me pasó al ratito. Y ya. Seguramente ella siempre me preguntó así. ¿Quién cambió? ¿Cambió la forma de hablar? Seguramente no. Cambié yo como observador. O sea, yo vi desde otro punto de vista cómo me preguntaba. No era ella, era yo. Entonces, pues es que ella no me sabe hablar, es que ella no me sabe, no me gusta cómo habla. No es eso. Es como yo interpreto, ¿no? Lo que ella hace. Entonces, lo vi de otra manera, cambié mi forma de ver. Entonces, hubo otro diálogo, hubo otro mundo, se creó otra situación y nosotros seguimos bien. ¿Listo? Entonces, esto va en el cuerpo. Entonces, hay varias disposiciones. Por ejemplo, hay una que la llamamos de estabilidad, ¿no? Que es, bueno, te las voy a mostrar, hay otra de apertura, ya les explico cómo funciona, de qué se trata cada una, y hay una que habla sobre la flexibilidad y la resolución. Entonces, las posiciones corporales, por ejemplo, en la estabilidad, son una posición que si alguien la reconoce, es con la cabeza hacia abajo, con los hombros caídos, más o menos así. Entonces uno está aquí, he estado planeando, no siempre se asimila con la tristeza, pero yo puedo estar planificando, estoy concentrado con algo, entonces estoy muy pegado acá, ¿no? Como dicen, ensimismado, y hay ciertas cosas que pasan en ese momento, ¿no? Diferente a cuando en el tema de la flexibilidad que yo estoy totalmente abierto y a recibir a la innovación y a la creatividad y todo este cuento y soy feliz, la apertura que yo estoy abierto a recibir cosas, a ser sociable, a ver qué pasa, llegamos grupos y hablemos, ¿no? Tengo esa apertura. Y el tema de la resolución, que es que yo estoy decidido a hacer las cosas, ¿no? En los Olímpicos, ustedes ven en los 100 metros, en las competencias, ¿no? Libres, adoptaba una posición de arranque y cuando sonaba el disparo, el atleta iba a darla toda. No, devolverse no es una opción, ni frenar, es arrancar con todo. Entonces, hay unas disposiciones de resolución. Entonces, miren, hagan, por ejemplo, este ejercicio allá. Colóquense en la primera disposición de estabilidad. Entonces yo tengo para que entendamos, ¿no? La relación y la conexión que hay con el lenguaje. Entonces yo estoy aquí cabizbajo y digo, mañana me voy para Cartagena, voy a estar en la playa 4 días, voy a tomar unos cócteles, voy a comer mariscos, voy a pasear en bote, voy a pasear en jet ski. Eso voy a estar la otra semana, ¿no? En esta deposición. Ahora, digan lo mismo, pero en la disposición de la flexibilidad, ¿no? Colóquense hacia atrás, miren hacia arriba, incluso sonríen un poco y cójanse así y digan, ay, mañana me voy para Cartagena, va a estar 4 días en la playa, tomando unos coctelitos, unas chelitas, iba a andar en mi jet ski, alquilar un bote. ¿Con cuál creen que tiene más coherencia? Lo que dije, con la La disposición, flexibilidad. la flexibilidad. Te mire que todo está conectado. Lo que yo hablo, la emoción cuando yo estoy así, mi cuerpo expresa otra cosa. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de esto, y es la herramienta que nos sirve para lo que les hablaba del ejemplo de las mamás, que tienen esa habilidad de reconocer ese tipo de cosas. Pero entonces, cuando usas esa herramienta de reconocerlo, utiliza ahora las herramientas que conociste con el lenguaje, ¿no? Hay muchos, había un gerente que decía que tenía un hijo problemático, un gerente de una multinacional. Y después de entrar en un proceso como estos, se dio cuenta que el problema no era él, no tenía un hijo problemático, que el problema era él, que nunca hablaba con su hijo, que no le daba la oportunidad de decirle, ve, ¿cómo te fue? Contame, ¿qué tanto hiciste hoy? ¿Cómo le cuento? Ven y comamos un helado, hablemos. A mí me encanta, por ejemplo, nosotros tenemos una perrita y yo la saco a pasear con mi hijo mayor, el menor, yo salgo con ellos. Y me encanta porque ese momento, yo procuro siempre hablar con ellos. Doy gracias a Dios que tengo una buena relación, en general con mi familia es buena relación, a mi criterio. Entonces yo salgo con ellos y hablo. ¿Y cómo te fue? No, imagínense que este man, que no sé qué. Ellos me cuentan muchas cosas. Habrá cosas que no me cuenten. Es normal, está bien. Cosas que uno Ujú. cuenta, otras que no cuenta. Pero
agradezco mucho ese espacio que tengo con ellos. Y muchas veces se pueden evitar cosas desastrosas con ese momento que hablaste. 5 minutos, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Ven y comamos algo. Sacar ese tiempo que es irrecuperable. Ese tiempo no vuelve, ¿no? Entonces miren que todo esto está conectado, absolutamente todo está conectado. Entonces, la idea es que reconozcan esta última herramienta, que reconozcan cuál es la historia de cada uno de ustedes, cómo es la experiencia de vida con estas disposiciones, incluso en general con lo que hemos visto. O sea, métanse en ustedes mismos, háganse estas preguntas, entren en conciencia de lo que hemos visto, ¿no? Intenten encontrar las respuestas en ustedes mismos. Utilicen herramientas de afuera, pero la respuesta está dentro de ustedes. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo caes en esta disposición? O sea, ¿qué hace que yo me enoje? ¿Qué hace que me ponga triste? ¿No? Después de la muerte de mi mamá viví mucho tiempo triste. Y era porque no entendía por qué ella tuvo que irse. Y ese ha sido un proceso, es un proceso. Pero hay que hacerlo porque si no, se te va a volver en un estado de ánimo. El estado de ánimo es triste, todo el tiempo mantiene triste. ¿Conocen gente así? ¿Que mantiene triste? Mantiene quejándose. La vida es una desgracia. O sea, ¿qué tiene de bueno esta vaina? No tiene. Hay gente que lo volvió en estado de ánimo porque no han gestionado este tipo de cosas, porque no han entrado en conciencia de que todo esto que nos pasa, que no nos agrada, lo podemos solucionar entrando en nosotros mismos. Entonces, pensemos cómo caemos en esto. Y a través de las preguntas, las respuestas son limitantes. Una respuesta te limita, porque hasta ahí llega el tema. ¿O a quién lo premiaron por decir, hacer preguntas, por ejemplo, en el colegio? A nadie. Pero la pregunta sí te abre mundos. O sea, la pregunta te crea una cantidad de opciones, ¿no? Y de oportunidades que la respuesta no te da, no te las da. La respuesta hasta ahí llegaste. Entonces, en el colegio, el que mejor respuesta daba, 10. Y al que no, 1. Pero las preguntas no las premiaban. Qué bueno hubiera sido que no me hubieran enseñado a preguntar, para cuestionarme y para yo encontrar las respuestas. Otra pregunta, ¿qué conversaciones están disponibles y cuáles no? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en tu cabeza con todo esto? Ahora que tienes otra información, con todo lo que hay otra información, es una información, creería que nueva, seguramente muchas de estas cosas que no te has preguntado, otras ya, pero como te las preguntaste, no te las habías preguntado nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa en tu cabeza? ¿Qué te dice tu cabeza? Yo soy un idiota. O sea, yo soy un estúpido. Uy, yo soy muy lento. Eso me lo dije muchas veces, muchas veces. Y lo puedo decir ahora, pero lo trasciendo. Y lo puedo decir, pero no lo trascendía. Yo me convencía de que era un inútil, ¿no? De que era torpe, de que no he hecho nada. Es que no he hecho nada, por Dios. Y cuando hacía mis sesiones de coach me decían, mira, Carlos, todo lo que has hecho. Giramos la cámara, ¿no? Miramos al planeta Tierra. ¿Listo? ¿Y cómo habita esa disposición en mí ahora? O sea, la mantengo conmigo, es constante, forma parte de mi vida. O sea, ya me volví un paisaje con esa emoción. O sea, ese soy yo, que es una palabra, una expresión que me parece terrible, un juicio mío. Así soy yo. ¿Qué hacemos, hermanos? Si así soy yo, que así me crié, ya no hay nada que... Eso no es verdad. O sea, no puedo decir que así soy yo, ¿no? Listo, les agradezco mucho la atención que prestaron a este taller. Espero que estas herramientas sean de mucha utilidad para ustedes. No sé, me gustaría saber, voy a dejar de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, stop ya. Listo. Me gustaría saber qué se llevan de esto. ¿Hay algo que les resonó? ¿Hay algo que nunca habían escuchado? ¿Alguien se hizo preguntas? ¿Se hizo preguntas que nunca se habían hecho? ¿Vieron algo que nunca habían visto? ¿Hubo algo novedoso que me pareció interesante que yo pueda aplicar? ¿Hay alguien que me quiera comentar, que me quiera compartir la experiencia que hubo de los temas que acabamos de ver? Sin miedos. Lo de las emociones que dijiste que nos revisemos, cuando dijiste de que nos imaginemos en la casa donde crecimos, dije, qué buen tip, voy a empezar a imaginarme nuevamente. Porque siempre me dicen,
¿cómo fue tu niñez? Y siempre digo, fui feliz, pero sin embargo traigo heridas de la niñez. Y digo, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Y cuando mencionaste, empecé a recordar algunas cositas. Y dije, puede ser esto que me haya quedado ahí guardadito. Ok, Me acordé de un par, porque hay una que sí la tengo bien clara, que hasta el día de hoy no me la puedo quitar, que siempre la cuento, que siempre recuerdo que mi papá llegaba a casa lo único que recuerdo es que la casa tenía que estar limpia, porque era algo que a él le enojaba. ujú, Y pues yo tengo eso ahora, que a mí, y ahora yo soy la enojona si mi casa está sucia. ya. ¿Qué Y no emoción sé, te, y no sé cómo sacarme de eso, porque es algo que me dispara. qué emoción te creaba de niña? O sea, de niña, cuando él llegaba a exigir eso, ¿qué sentías? Mm, yo creo que me acostumbré tanto que recién con la adultez me ha salido, me he vuelto como, o sea, eso a mí ahora eso a mí me enoja. Ok, Ahora a mí me enoja que alguien que alguien no limpie como yo. ok. Pero la niña, ¿qué sentía? La niña, ahorita adulta, sientes enojo porque de alguna manera copiaste esa emoción, ¿no? Entonces tiene Sí, que ser así. Eso es una creencia que tienes por yo la experiencia que tuviste. Pero que de lo niña, un ajá, patrón, sí. ajá. Y de niña, ¿cómo te sentías cuando Claro, estaba enojada? sentía en el fondo nervios, miedo. Tenías miedo, tenías Sí. miedo. ¿Y cómo A pesar que creciste? era su engreída en ese tiempo, antes que naciera mi hermano. Ajá, Yo era la segunda. Pero sí, en el fondo tenía un poco de nervios, ya. ¿Y cómo un crees que poco te de ha miedo. afectado ese miedo, esos nervios? O sea, ahora que eres adulta, no viendo el Ajá, tema de que te enoje, que tiene que ser igual, sino cómo te ha ajá. afectado ese miedo que sentías. ¿Cómo crees que te ha afectado ese miedo? No sé, es lo que voy a tratar de Ok, descubrir, o sea, bien, ¿qué me ha afectado? O sea, bien, miedos tengo porque somos seres humanos y recién estoy en este despertar, ¿no? De que miedos tengo que me paralizan en muchas cosas, pero yo creo que a lo mejor un miedo en general, ok, pero sí, crecí con ese miedito. sí, ok. Lo que te decía, lo importante es que ese miedo no se convierta en un estado de ánimo, ¿no? Que lo puedas gestionar. Y con los ejercicios que yo les mostraba ahora es que te vayas, por ejemplo, hagas el ejercicio, lo vuelvas a hacer y descubras qué logró ese miedo en lo que eres ahora, porque ese miedo trascendió así. Y cuando te vas preguntando y vas encontrando respuestas, tú me vas diciendo, pues sí, pero qué bobada ese miedo. Y el miedo está ahí. Es que lo que tú dices, nosotros no está bien no vivir con miedos, no, hay que vivir con el miedo. Lo que pasa es que hay que gestionar el miedo y saber llevar el miedo, porque el miedo tampoco es malo, no es bueno ni malo. Entonces el miedo, hablando de lo que le mostraba ahora, me va a ayudar a transformar el mundo que yo tengo, pero tengo Ujú, que sí. gestionarlo, no quedarme en el miedo, no convertirlo en un estado de ánimo, sino gestionarlo. Y cuando encuentras y te preguntas y te preguntas y vas más al fondo, ay, sí, yo me acuerdo y me pasó esto y esto, pero empiezas a gestionarlo y a soltarlo porque ese miedo ya entiendes de dónde vino y no tiene por qué afectarte. Ese miedo no existe. Y cuando dices, no, es que me choca que esto, hay que ver qué pasa, ¿no? En tu familia con eso, porque ellos son otros observadores. Y desde donde tú observas es obvio y es evidente, es obvio que debe estar limpio, pero para los Sí, otros no, ¿cierto? Entonces, cuando tú sí. gestionas eso y entiendes, yo podría creer que esa relación, si hay algún conflicto en este tema con la relación, puede mejorar, porque entendiste eso y vas a encontrar otra manera, que eso no te lo puedo decir yo, pero tú lo vas a encontrar y vas a encontrar una manera de mejorar esta relación y de decir, mira, esto, y de pronto si hay algún tema con un hijo, una hija va a decir, vení mamá, yo te ayudo. Porque después dice, no, yo lo hago porque a mi mamá no No, le sí, gusta, ¿no? sí me dicen, ¿para qué te ayudamos si igualito tú lo vas a hacer? Nada te parece bien, porque exacto, para mí no quedó bien. Sí, es Ya, un trauma. ok, Sí, sí, ok, pero, voy a ahondar más en ese miedo que he ya, crecido de bien. niña. Pero me alegra que te lleves eso, me alegra que puedas trabajar en eso y espero de Gracias, corazón que te sirva y que encuentres gracias. la solución a eso, Muy, ¿listo?
Muchísimas muchas gracias por tu gracias. participación. ¿Alguien más? Yo vi un comentario, creo que fue de Jessica, de Jessie era. Muchísimas gracias por el comentario. La verdad que eso a mí me emociona que me hayan entendido. O sea, son cosas, no igual, son temas subjetivos que procuro ser muy claro y lo hago a raíz de mi experiencia. Lo que yo les conté, sí, hay una teoría, pero todo va envuelto en cosas que a mí me pasaron. Por eso las cuento como se las cuento. Y a todos nos pasan cosas, a todos. Somos seres diferentes. El hecho de que me pasó esto, el miedo que tú tienes, no me hace menos que nadie. Soy una persona igual que yo, por eso a mis hijos les digo, hermano, si usted ve al vigilante, buenos días. Y si ve al gerente de la multinacional, buenos días. Somos seres humanos con cargos diferentes, cosas distintas, pero todos somos seres humanos que somos observadores distintos. Somos observadores diferentes. Entonces, respetemos ese observador y yo me siento muy bien porque entiendo eso en la gente. Yo no me enojo con el que se traga el semáforo en rojo. Me molesta, por supuesto, pero es que es él. O sea, ¿qué hago yo con enojarme y desahogarme? Porque hay gente que lo hace, yo los he visto, que se enojan y se quedan en el enojo de esta sociedad desgraciada. Y ese enojo lo único que hace es enfermarme porque esas emociones lo que hacen es enfermar el cuerpo. ¿Listo? Así que muchas gracias por su comentario. No sé si no hay nadie más. Excelente, Carlos, por tu espacio, excelente por tu pasar el aprendizaje por ti y compartirlo. Te aplaudo. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, no siendo más, practiquen, hagan los ejercicios, forma parte. Las herramientas es para su beneficio. Yo las he puesto en práctica, estoy en un proceso de transformación y seguiré en el proceso. Cada vez descubro más cosas en las que debo trabajar, pero ahí estoy. Lo importante es entrar en ese proceso. Eh, ya les informo cuándo está el otro taller que vamos a ver, los enemigos del aprendizaje, que también es un tema que me ha parecido súper interesante, porque sin darme cuenta, hay muchísimas situaciones y cosas que uno no se da cuenta y hacen que tu aprendizaje no siga, no siga, no siga, no siga, no siga. Lo que hacen es detenerte y no te das cuenta, ¿no? Y cuando reconocemos esos enemigos del aprendizaje y los gestionamos, también hay otro espacio que creamos. En lo que trabajes te abre muchas puertas y muchas posibilidades. Así que les agradezco mucho su presencia. Ha sido muy rico estar aquí y fue muy grato para mí mostrar lo que les mostré. A todos, gracias. Gracias, Adiós. muchas gracias. Con gusto. Adiós. Adiós. Gracias.